podemos empezar diciendo que muchas gracias, que ya lo hemos agradecido mucho, pero realmente estamos muy, muy agradecidos como poder estar aquí en este espacio, en su espacio íntimo, y poder tener ese acercamiento como con una persona tan relevante como a nivel costarricense, o sea, como una figura que uno puede admirar tanto. Y yo siento que a veces uno, cuando empieza como inclusive como en el proceso de entrar a la U, pienso yo, uno no se imagina como tener estas experiencias, digamos, como esos acercamientos a estas figuras que realmente siento que son los que terminan como enriqueciendo demasiado la experiencia de uno como estudiante. Entonces, pues, muchas gracias. Sí, le agradecemos mucho por darnos la oportunidad de estar acá, conocerla y como le comentábamos antes, poder escuchar desde usted misma, ¿verdad? Su historia y un poco conocer quién es Yadira y hacerlo desde este espacio tan bonito y que realmente agradecemos mucho el poder estar acá con usted compartiendo. Toda historia tiene un inicio y queremos comenzar esa conversación con la tuya. Si tuvieras que narrarte en pocas palabras, ¿cómo te describirías a vos misma? Uf, qué difícil. Empezamos fuerte. La peor pregunta. No, no sé, soy una persona, me gusta la jardinería, me gusta la vida en familia, me gusta hacer pan, no sé, no mucho más. Leer es mi pasión, escribir es mi segunda pasión. Tal vez eso es lo que, lo que te puedo decir. Claro. ¿Y tiene alguna frase, pensamiento o imagen que la acompañe siempre? No, yo creo que mi lema es la perseverancia. La Sí, perseverancia. sí. ¿Y qué emociones predominan cuando vos escribís? Y que eso, digamos, queremos un poco saber desde dónde has escrito, ¿verdad? Puede ser desde la rabia o desde la ternura, desde la memoria, ¿verdad? ¿Desde dónde escribe Yadira Calvo? Yo escribo sobre todo desde la ira. Me enoja mucho toda la historia que ha ocurrido con las mujeres. Me enoja mucho cómo se nos ha borrado, cómo se nos ha infravalorado, cómo se nos ha ineducado. Se nos han cerrado las aulas de las universidades y se ha infravalorado nuestra inteligencia. Eso me da mucha ira y yo escribo desde ahí. También queríamos preguntarte si recuerdas el momento o etapa de tu vida en que sentiste que querías comenzar a escribir. Pues en la infancia, Ajá. porque me gustaban mucho las tiras cómicas y sobre todo había una que a mí me fascinaba, que era La Pequeña Lulú. Yo creo que La Pequeña Lulú me hizo feminista y entiendo que a muchas otras mujeres más. Aquello del club de Toby, que solo entraban hombres, me parecía espantoso, pero es que además reproducía el mundo que yo veía a mi alrededor. Y a partir de ese momento, bueno, yo dibujaba de mentirillas tiras cómicas y me inventaba otras historias como las de La Pequeña Lulú y creo que ahí comenzó mi vocación. ¿Y cómo fue enfrentarte a ese espacio que no era tal vez el hegemónico para una mujer? Digamos, el estar ahí enfrente de la pequeña Lulú y vos identificarte desde ahí para empezar a escribir. Bueno, yo creo que fue enriquecedor, para mí La Pequeña Lulú y Virginia Woolf y Emilia Pardo Bazán y Rosario Castellanos son mujeres, aunque uno es un personaje de ficción, y Sor Juana Inés y Santa Teresa, todos esos personajes han influido en mi vida y en mis puntos de vista. Digamos que esa es mi herencia cultural más fuerte. Y queríamos preguntarte también eh, a nivel de escritura y en tu vida, incluso como personas allegadas tuyas o personas también escritoras, mujeres costarricenses con las que has compartido trayectoria, si nos podrías contar quiénes, además de las que ya mencionaste, que son internacionales y demás, han marcado tu trayectoria profesional. Sí, creo que Yolanda Oriamuno es una personalidad poderosa en las letras costarricenses. Y luego, digamos, de las que viven, las mujeres que están vivas actualmente, entre mis amigas, tal vez no cito,
porque citar a unas es no citar a otras, pero todas ellas tienen influencia también en mí, porque conversamos mucho, porque compartimos puntos de vista y porque nos apoyamos mutuamente. Yo siempre recuerdo una frase de Carmen Naranjo que decía, es que los hombres tienen sociedades de apoyos mutuos. Las mujeres necesitamos sociedades de apoyos mutuos. Y me parece que era una frase interesante para actuar bajo ese lema, apoyarnos mutuamente unas a otras. Desdecir aquel refrán que dice que mujeres juntas, solo difuntas. No, mujeres juntas podemos hacer muchas cosas. Nadie vive sola, ninguna de nosotras vive sola. Una no puede escribir. Si viviera en absoluta soledad no podría, porque necesitamos el apoyo de la familia, el apoyo de un compañero, el apoyo de las amigas, el apoyo de la sociedad también. Eso es importante. Yo recuerdo cuando salió mi primer libro, en este sentido, La mujer víctima y cómplice, yo nunca creí que iba a tener la resonancia que tuvo. Entonces, para mí fue absolutamente sorprendente que a ese libro le pusieran atención, porque yo estaba escribiendo desde el otro lado, de un lado que era en cierto modo un desdecir de la cultura predominante y una crítica a esa cultura predominante. Entonces creo que también ese apoyo de parte, por ejemplo, el periodismo, el mundo de la cultura en general, bueno, eso fue una maravilla. Yo, la verdad, era inesperado. Y digamos que he seguido gozando de esa acogida por parte del ambiente cultural costarricense y eso es muy bueno. Claro, y también queríamos preguntarle, ¿verdad? Si usted siente o considera que el escribir es un talento, ya que nos comentaba que desde niña, ¿verdad? Está por ahí ese gusanito de la escritura, si es algo con el que usted siente que nació, es un talento que usted tiene o que fue desarrollando o cómo lo vivencia usted. Yo no sé cómo funciona eso. Yo creo que hay una parte que se trae y una parte que se cultiva. Eso ya lo decía Horacio. Puedes tener un talento, pero si no se cultiva, si no hay apoyo, si no tenés una recepción social a eso, eso se puede perder. De hecho, hay cantidades de talentos femeninos que se han perdido porque nadie les ha puesto atención. Hoy veía la historia del matemático Gauss. Y Gauss a los 7 años resuelve un teorema que el profesor puso en la pizarra. Inmediatamente el profesor lo apoya y le aconseja a la familia que le dé estudio, etc. Si hubiera sido una niña la que hace eso y resuelve, la disuaden porque la sociedad ya tenía predispuesto para ella otra cosa. Y eso es lo que me parece que ha sido una pérdida enorme para la humanidad, la falta de estímulo para las mujeres. ¿Y qué pasa a través del lenguaje? Que es también lo que vos escribís. Obviamente. Sí, yo me fijo mucho en el lenguaje porque el lenguaje es un elemento transmisor de cultura. Y si puedes ver, por ejemplo, toda la mayor cantidad de ofensas que hay son en femenino. Tratar a un hombre de mujer es devaluarlo. Y yo creo que eso tiene que cambiar. Yo trabajo para que eso cambie y creo que nos beneficiaríamos la sociedad entera. La idea no es contra un varón en específico ni contra los varones, es contra una cultura que le da prevalencia a un sexo sobre el otro y que ha puesto a un sexo bajo el dominio del otro. Porque esta cultura es una dominación masculina, así es como vivimos. Nosotros estábamos revisando un poco como las entrevistas que le habían hecho, ¿verdad? Y hay, o sea, hay cosas tan ricas como ahí que usted ha dicho, pero nos como que buscábamos como en qué podíamos como explorar más a profundidad, ¿verdad? Y bueno, usted había dicho una vez que la lectura debería ser gozo y nos decía que esa es su pasión número uno, la lectura, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles libros u obras han sido las más gozosas y enriquecedoras en su vida? Ay, yo creo que todas. A mí me fascina la novela, por ejemplo. Las obras de las hermanas Bronte para mí son lectura de cabecera. Las obras ¿qué te digo? Virginia Woolf,
aunque Virginia Woolf me gusta menos la novela, me gusta más su ensayo. Tres Guineas y Una habitación propia, yo creo que son una lectura muy enriquecedora, sobre todo para la gente joven, las mujeres jóvenes, porque nos describe un panorama que sigue siendo vigente. Y qué te digo, es que es difícil citar entre tanta cosa que leo y que leí. Es difícil. Jane Austen, me encantan las novelas de Jane Austen, todas, esas las he leído todas, porque describen una Inglaterra victoriana que ella vivió y es capaz de describir eso con humor, no se nota enojo en ella, se nota humor, a pesar de que ella fue víctima también de esa Inglaterra victoriana. De hecho, las obras en su época no podían salir con el nombre de mujer, decía por una dama. Hasta en eso, por eso se recurrió mucho a los seudónimos. De hecho, las hermanas Bronte escribieron con seudónimos y después ya cuando se dieron a conocer creo que son las literatas más importantes del siglo XIX en habla inglesa. Pero si es que es muy difícil decirte entre tantísima literatura buena que hay, cuál podría ser mi preferida. Y yo creo que es curioso como esta idea del gozo, ¿verdad? Cuando también uno se acerca como a esos productos literarios que en sí no es algo de gozo, ¿verdad? Se habla de la discriminación, de la violencia, ¿verdad? Pero yo creo que es como, y algo que a mí me ha pasado, como también explorando esa literatura, también académica ¿verdad? Y la parte más literaria, es como si hay un gozo como en el encontrar ese conocimiento y en el acercarse de una forma como más empática a esas experiencias, porque yo, ¿verdad? Como hombre, tal vez realmente no me pasa por el cuerpo esa violencia, no me pasa por el cuerpo esas experiencias, pero el acercarme a un escrito, ¿verdad? Y inclusive colaborar en eso, es como una forma como de verse inmerso en esa vida, ¿verdad? Y creo que asumirlo desde la empatía. Y creo que sí, para mí sí ha habido como un gozo, ese gozo que vos decís, en poder adquirir ese conocimiento más humano, ¿verdad? Como ese punto de vista. Sí, muchas de esas obras relatan grandes sufrimientos. El gozo está en conocer mundos nuevos. Es que es como el viaje de Alicia en el País de las Maravillas. Vas descubriendo cosas que no te imaginabas que podían existir. Entonces, en cierto modo es un viaje. Es un viaje, te saca de este mundo, te hace conocer a otras gentes, a otros personajes, a otros modos de vida, o en el caso del ensayo, a otros modos de pensar. Y ese es exactamente el gozo. Tanto que, por ejemplo, cuando yo termino una novela, y supongo que a todas las personas que nos gusta la novela nos ocurre, sentimos como una ausencia, como una despedida, ya no está más este personaje, ya no está más este mundo. Y luego eso también estimula tu sentido crítico. Mencionabas el viaje, ahí tal vez siendo un poco más chepos, queremos saber cuál es ese viaje en el que está ahorita, qué está leyendo ahorita o qué es lo último que ha leído y qué reflexiones les ha causado, porque sí estamos muy curiosos de eso. Ahorita mi viaje es a Roma. Estoy viajando a la Roma imperial porque estoy leyendo unas novelas, estoy releyéndolas en realidad, unas novelas de una autora de novelas de detectives, me gusta mucho. Su personaje es Falco. Y Falco vive en la Roma del tiempo de Tito. Y las cosas que ocurren te meten en cómo pudo haber sido la vida privada en ese momento, cómo puede vivir una persona, cómo pudo haber vivido. Y eso me fascina. Entonces, de momento estoy en Roma. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y también como rescatando algo que había dicho usted anteriormente, ¿verdad? Su encanto como por el ensayo, se ha dicho que es porque le gusta manejar ideas, Sí. le gusta la reflexión y la polémica también. Sí. Entonces, quisiera saber como cuál es la polémica más grande tal vez en la que usted se ha visto envuelta gracias a su trabajo. Y decimos gracias porque creo que sería como un honor, digamos, como verse envuelto en una polémica gracias a esa gran obra.
Y también del otro lado de la moneda, ¿cuál cree que ha sido como la reflexión o la idea más revolucionaria que usted ha logrado plantear? No, yo no creo que he planteado ideas revolucionarias. Yo creo que he planteado ideas necesarias, porque las cosas que planteo se vienen planteando desde hace muchos años. Lo que pasa es que esta sociedad les tapa la boca a las personas que hablan así. Grandes polémicas, no. Momentos muy amargos, sí. Por ejemplo, hubo un momento en que nos invitaron a algunas a hablar sobre el aborto en televisión y mientras hablábamos ponían fotos de agujas penetrando fetos y cosas horrorosísimas que era, o sea, nos invitaron de mala fe. Nos invitaron como para hacernos ver como criminales. Y yo creo que esa es una discusión que hay que hacer. La discusión del aborto es importante porque tiene que ver también con la vida de las mujeres. Y cuando pensamos que esta es una sociedad que por todo lado hay guerra, que por todo lado hay muerte y la única forma que se ve como criminal es el aborto, me parece que es una sociedad muy hipócrita. Y eso no debe ser así. Algo que nos llamó mucho la atención es que también lo había mencionado, ¿verdad? Que para usted piensa que hubiese sido más importante seguir su propio camino antes que ser obediente en su juventud, que Sí. yo creo que es, ¿verdad?, un arma de control al final del día, como para las mujeres, esa obediencia. Entonces, tal vez es una pregunta un poco más pesadilla, pero ¿cuál piensa usted, cómo visiona usted que era ese camino cuando era joven? ¿Cómo era ese camino? ¿Cómo se ve ese camino para usted? ¿Cuál es el camino de Yadira Calvo actualmente? ¿Y hacia dónde cree que va ese camino en el futuro? Yo mi camino siempre lo vi como autonomía, como libertad de pensar, como libertad de actuar, como libertad de ser humano que piensa y que puede dirigir sus acciones y que no necesita obedecer órdenes, porque se nos ha siempre inducido a obedecer, incluso esa cosa espantosa que se ha gestionado desde siempre, sobre todo desde la religión, desde las religiones, la obediencia al marido, con base en qué fundamento yo tengo que obedecerle a un igual, ¿verdad? Eso me parece espantoso. Yo creo que es una visión del matrimonio absolutamente inaceptable y que sigue vigente en gran medida y que no puede seguir. O sea, yo creo que eso hay que eliminarlo absolutamente. Una pareja es una pareja entre iguales. Es el establecimiento de una relación de amor. No puede ser una relación de obediencia, jamás, jamás. ¿Cómo lidia usted como con eso, con la recepción? Porque llevamos en un país como Costa Rica que la religión, específicamente la católica, se ha establecido como hegemónica no solo a nivel cultural, sino según la ley, ¿verdad? Inclusive desde del reconocimiento de la ley. ¿Cómo lidia con la respuesta que puede haber? Porque yo creo que es un tema sensible para muchas personas, ¿verdad? Pero que las personas no están dispuestas como a reconocer que dentro de ese espacio seguro que reconocen, ¿verdad?, que es la religión para muchas personas, hay sistemas, ¿verdad?, de exclusión, hay sistemas de violencia. ¿Cómo se puede tener esa conversación con estas poblaciones un poco más conservadoras o religiosas, ¿verdad?, que tal vez no quieren aceptar que esa violencia se mete en esos espacios? Sí, yo creo que hay momentos en que esa conversación es imposible de darse porque estamos en puntos de vista opuestos. Pero también quiero decir que no pasa solo con la religión católica. Creo que los grandes monoteísmos del mundo, todos son discriminatorios contra las mujeres, todos. Y entonces habría que ver por qué, habría que examinar las religiones, saber qué es lo que pasó, en qué momento se establece un Dios que nos manda que establece una diferencia, que nos manda a las mujeres a ser humildes y obedientes y a cubrirnos la cabeza y a no hablar delante de los hombres. ¿En qué momento? Eso no ese es un Dios patriarcal. Y lo que hay que entender es que las figuras de la divinidad son creadas por los seres humanos. La divinidad será lo que sea, pero no tiene un cuerpo humano, no tiene una presencia física, es alguna fuerza que no conocemos. Yo sí creo que hay una divinidad, pero que tenga barba, ¿verdad? Y que tenga bigote y que sea capaz de dar órdenes y eso me parece inaceptable. Claro, ahí es un punto de no encuentro.
Porque si a usted le han educado desde el punto de vista de una religión en el sentido dogmático, y eso, pues, el dogma no se discute y ya está, no hay nada más que hacer. Ujú. Sí, como se asumió como esa realidad como prehistórica, o sea, como que algo que antecede la historia. Y bueno, también como trazándolo con esto de la historia, ahora que estamos entrando a su espacio y estamos seteando todo, veíamos como que hay muchas figuras de brujas Ah, sí, y nos llamó mucho la atención, sí. ¿verdad? Y esto como siendo una figura que históricamente está llena de muchos matices, ¿verdad? De algo peyorativo, inclusive algo que se ha podido como reivindicar colectivamente. ¿Cómo siente usted que esa figura de la bruja le pasa por el cuerpo? ¿Cómo la...? Eh, yo veo la bruja como la representación máxima de la lucha contra las mujeres, el ataque contra las mujeres, la persecución de las mujeres. Como brujas pasaron mujeres que eran sanadoras, fueron juzgadas por la Inquisición, mujeres que escribieron libros sobre Dios, incluso hay mujeres que escribieron. Margarita Porete fue juzgada por la Inquisición porque escribió un libro sobre, no sé, el Espíritu Santo o algo así, porque eran temas que las mujeres no deberían tocar. Se suponía que no teníamos capacidad mental para hacerlo. Pero lo curioso es esto: a las mujeres se les negaba capacidad mental, pero se les impedía entrar a las universidades para probar si de verdad tenían o no tenían. Entonces, es como un doble nudo, ¿verdad? Yo digo, usted es tonta, y usted me dice, déjeme demostrarle que no. Yo le digo, no, usted no puede demostrarme que no. Y bueno, ahí está amarrado todo, y eso ha hecho el patriarcado. Las brujas son en gran parte representantes de esa persecución que ha tenido el patriarcado contra las mujeres. Por eso yo tengo brujas por aquí, por todos lados. Sí, y bueno, y hablando como de esta parte tal vez más comunal, ya usted nos mencionaba, ¿verdad? Como que inclusive usted se inspira mucho de las conversaciones que tiene con sus amigas escritoras, ¿verdad? Con sus contemporáneas eh, y si nos interesa, bueno, y tal vez desde la perspectiva de la comunicación social, ¿verdad? Entendemos que no somos seres individuales, todo es vivido en comunidad, en colectivo. Entonces, ¿cómo? Bueno, y usted, ¿verdad? Usted ha dicho que sus obras no son obras individuales, se agarran de un movimiento más colectivo. Ninguna obra es individual. Ajá. Ninguna. ¿Cómo es esa comunidad? Ya sea la que llegó a usted, la que usted formó o en la que usted se encontró, digamos, ¿cómo se ve esa comunidad y cómo esa comunidad enriquece su escritura y ese pensamiento feminista? Vea, la comunidad en que se vive en este momento, la comunidad en que vivimos, la comunidad y días en que vivimos es fundamentalmente patriarcal. Y hemos tenido la herencia de una Grecia que era muy misogínica, de una Roma que era muy misogínica, de un mundo hebreo que era muy misogínico, y entonces eso es parte de la herencia que tenemos. Cuando usted entra a la universidad, estudia Aristóteles, estudia Platón. Platón decía que cuando un hombre se porta mal en un segundo nacimiento, él nace mujer. Y cuando una mujer se porta mal en un segundo nacimiento, nace fiera, nace animal. Esa era la escala antropológica que tenía Platón. Pero Aristóteles es peor todavía. Aristóteles decía que las mujeres, o sea, la reproducción era enteramente masculino, las mujeres eran una especie de vasija donde... Y entonces, ¿cómo se explica que existan mujeres? Porque hay hombres que se estropean, hay genes masculinos, hay digamos, una mórula que no evoluciona correctamente y se convierte en mujer. O sea, las mujeres somos un defecto de la naturaleza. Eso sí, pero eso lo retoma la Iglesia Católica, porque si ustedes ven en la Iglesia Católica, con Santo Tomás y con estos grandes pensadores de la teología, dicen lo mismo, se repiten lo que dijo Platón. Es más, yo no sé si fue San Agustín que dijo que para todos los efectos que no fueran la procreación, un hombre hubiera sido mejor compañero de Adán en el paraíso que una mujer. Esa evaluación permanente que ha transmitido la Iglesia, pero la Iglesia es solo una parte de toda esta cultura, la hemos heredado. ¿Y cómo ignorarla?
¿Cómo ignorarla si está ahí y si ahí están sus libros y si ahí están sus herederos ideológicos? Hay que vivir en medio de eso y bueno, por lo menos en mi caso, contra eso. Contra eso. No se puede aceptar ese tipo de ideas antihumanas porque son antihumanas. Eso de no reconocer que la humanidad son dos partes y que son iguales, eso es terrible. O sea, es inaceptable. Yo no sé cómo hemos vivido durante siglos bajo esa idea y cómo las mujeres se han podido someter a eso, como se ve a través de toda la historia de la cultura, a través de la novelística. La novela es fenomenal para ver eso, y a través hasta de los recetarios de cocina, de todo se ve. Y eso nos trae como al último punto que tal vez queríamos tomar, y es que, bueno, igual en una entrevista, y me llamó mucho la atención que la entrevista fue con jóvenes, la hizo en 2020, que era virtual, y la hizo con varios jóvenes del sistema de educación público de aquí de Costa Rica. Y usted nada más decía algo muy simple, pero que a mí me resonó un montón, ¿verdad? Que decía, hay que vivir en lucha. Sí. ¿Cómo vive usted esa lucha actualmente? Bueno, mi lucha es escribiendo. Mi lucha es escribiendo y hablando cuando me dan espacio para hablar. Y creo que desde ahí es la forma en que lo puedo hacer, pero creo que hay mujeres que lo han hecho desde la pintura, desde la escultura, desde el aula. O sea, hay muchas maneras de pensar en esa lucha y pensar que no es una lucha en el sentido que le he dado el patriarcado a las luchas, no. Es una lucha de lenguaje, de discurso, de persuasión, de tratar de que la gente vea las cosas, el lado que no nos conviene de las cosas, ver el otro lado. Esa es la lucha, digamos, es una lucha de ideas, fundamentalmente es una lucha de ideas. Bueno, esas serían como las preguntas. No sé si, Diana, tenés como algo que te gustaría como recalcar, o si tenés algo que te gustaría decirnos, que se quedó en tu mente y no lo sacaste. No, está bien. Yo creo que me han hecho preguntas muy serias, muy pensadas, y que me parece admirable el interés de la juventud y me parece muy esperanzador el interés de la juventud en estos temas, porque ahí es donde está la clave. O sea, la generación mía es una generación que va de salida, y si ustedes no recogen esas luchas, por decirlo de algún modo, es muy difícil mantenerlas, porque lo que yo he notado en toda esta historia es que los logros de las mujeres muy rápidamente se van atrás, muy rápidamente se pierden. Entonces siempre tiene que haber gente que la animen y que la sostengan, porque es muy dura, es muy difícil. Estamos luchando contra pensamiento que viene de más de 1000 años, de 2000 años, de antes de Homero. O sea, luchar contra una cosa tan establecida es muy duro, muy difícil, y por lo tanto creo que la bandera que tiene que asumir la gente joven es mantenerlo, para que no se pierda lo que se ha conseguido, porque sí hemos conseguido muchas cosas. Si no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido, no estaría una profesora aquí guiándoles a ustedes, no estarían las muchachas estudiantes aquí, ninguna de ustedes, porque esa fue otra lucha. Esto es infame, y contra eso hay que mantener la lucha, no puede regresarse atrás. Y yo solo quería agregar también que agradecerle por el espacio, porque creo que todas las personas que estamos acá hemos aprendido mucho escuchándole y conversando con usted. Creo que es bien bonito, y como usted dice, a veces viene desde la ira, desde el dolor, ¿verdad? Pero qué importante es tener este espacio y poder hablar sobre la historia de las mujeres, ¿verdad? Creo que hay muchos aprendizajes de lo que hemos compartido, y agradecerle realmente como por sus palabras y por su tiempo y por permitirnos estar acá en este espacio. Gracias. Gracias. ¿Listo? Ok, corten. Bueno, el café se enfrió.